Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá. Este es el recetario. Yo soy el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular. Y hoy es miércoles 25 de agosto. ¿Mm? El mes, uno de los meses patrios, ¿ah? Sin lugar a dudas, uno de los meses que se celebran, ¿ah? Hitos. Hicieron un hito en la historia de la República Dominicana y ya vamos acabando el mes de agosto y todas las personas que nos siguen, saludarles, darles nuestros abrazos, darles todos nuestras buenos deseos a través de 98.5, esa es Rumba, aquí en la capital de la República Dominicana, Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Baní, San Cristóbal, ¿ah? Y en el Cibao a través de 101.1 en Premium. Esas son las frecuencias compartidas en que esta producción, que cada día, una producción dedicada a la salud, ¿ah? A prevenir la enfermedad, a utilizar estilos, prácticas, ¿ah? Que promuevan la salud y a evitar enfermarnos. Esa es la idea. Esa es la idea del recetario, lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía. Y los de allá nos siguen a través de las plataformas digitales, de esa bendición que tenemos de la ciencia, de los recursos tecnocientíficos, como es la internet a través de www.rumba985.com, las plataformas digitales más candentes, más explosivas, llámese Instagram, ahí estamos transmitiendo en vivo, es así, estamos en vivo ya a través de Instagram, estamos en Recetario de Heredia, ahí estamos con todas las personas que nos siguen cada día, que están fijos, que están permanentemente con nosotros, contribuyendo, haciendo comentarios, haciendo todos los aportes que necesitamos, puesto que el mundo de hoy es un mundo interactivo. Hoy tenemos un Big Leaguer, hoy tenemos un querido amigo, profesor en primer lugar, porque cuando yo llegué a la universidad ya lo encontré ahí, profesor de profesores, porque usted le ha dado clase a profesores, personas Sí. que hoy son profesores, y también a personas que en las maestrías de esa casa de altos estudios, como es la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS. Hoy tenemos a un colaborador muy asiduo que durante toda esta pandemia ha estado pues colaborando con nosotros, dando informaciones al pueblo, y es el doctor Rafael Montero, quien es, algunos hablan de salubristas, otros hablan de epidemiólogos, otros hablan de cuáles otras denominaciones le damos a las personas que se dedican a la epidemiología. Se habla de salud colectiva. Salud Buenos colectiva. días, amigos y amigas del programa de Recetario del Doctor Guerrero Heredia. Estamos aquí en vivo hoy, gracias por la invitación a Mauri, Esto es amigo. suyo, esto es suyo, esto es suyo. Hemos estado, como tú dices, en algunas ocasiones vía telefónica o vía las redes. Y Sí. efectivamente, además de epidemiólogos, salubristas, en algunos países se habla también de expertos en salud colectiva. Salud Salud colectiva. colectiva. Ajá. También se habla de sanitaristas en algunos países. Sí, Sanitaristas. sí. Entonces el término, dependiendo del país, pues se habla indistintamente. Así es. Y vemos, por ejemplo, incluso que los ingleses, que hablar de Inglaterra es hablar, por ejemplo, de uno de los países que trazó las estrategias de desarrollo o de atraso, dirían algunos, ¿no? De muchos continentes. Los ingleses tienen una escuela
de Higiene y Medicina Tropical. Esa está en Londres. En Londres. Entonces, ahí hablaríamos un tanto como de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical, en el enfoque que harían los ingleses digamos, de la epidemiología. Quizás no es literalmente, pero nos gustaría comenzar precisamente, no sin antes saludar a todos los amigos que están en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y ya decíamos, los de allá, a Milagros Díaz Santana, a Kaira Espaillat, a Juan Castillo, al Duro, Edward Castillo, 04, siempre está con nosotros. Buenos días, Edward. A Arelis Campuzano, a Juan Carlos Núñez, etcétera, etcétera, etcétera. Qué grande, Agustín Laje dice aquí. Me traicionó la visión. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios. Amigos, todos. ¿Qué es un epidemiólogo? Doctor Rafael Montero, por ahí podemos comenzar. Bien, desde el punto de vista conceptual, el epidemiólogo es un profesional de la ciencia de la salud, no tiene que ser necesariamente médico, pues puede ser enfermera, puede ser bioanalista, bueno, odontólogo, en fin. Cualquier profesional de ciencia de la salud, e inclusive de algunas otras áreas, sociólogos, estadísticos, etcétera, que se dedican fundamentalmente al estudio de la distribución y la evolución de la salud-enfermedad. Salud-enfermedad porque desde la epidemiología se estudian los casos y se estudian los sanos, o sea, se estudian los enfermos y se estudian los sanos, buscando fundamentalmente la causalidad, o sea, por qué hay un grupo que se enferma y por qué hay un grupo que está sano. Entonces, esa es un poco la función fundamental de lo que se llama, ese profesional que se llama epidemiólogo. Entonces, tenemos que no está reservado, queda claro, para médicos, sino que también tenemos que otros profesionales pueden ser. Así es, otros profesionales pueden, porque la epidemiología, en sus análisis de búsqueda de causalidad, pues se auxilia también de otras herramientas, partiendo del concepto de que salud no es la ausencia de enfermedad, sino que salud es un continuo, es un equilibrio entre diferentes factores que hacen con que la gente esté enferma o esté sana. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día en el planeta Tierra, no existe una persona que vive en la civilización, porque evidentemente que hay seres humanos que están en una vida todavía muy básica, muy primitiva, selváticos probablemente, en tribus, y probablemente esos grupos humanos que hay que tomarlos en cuenta definitivamente, pero la mayoría de los que vivimos en estas urbes, en estos 5 continentes, incluso los que viven, aunque sea de manera transitoria, en la Estación Espacial Internacional, nadie ha escapado al coronavirus, a la realidad. Y no solamente desde el punto de vista de la afección de haber padecido la enfermedad, sino de las consecuencias. Eso, ¿de qué manera lo toca la epidemiología, doctor Rafael Montero? Bueno, pues si hay una formación, una especialidad, unos profesionales que se han puesto de moda durante este año y medio que llevamos de pandemia, son justamente ese profesional, con ese perfil. ¿Por qué? Porque en el inicio de año 2020, pues descubrimos todos que estábamos frente a la aparición de un nuevo agente causal, un virus, y que nació muy lejos allí en China, y todos en principio decíamos, no, eso llegó a China y no creo que llegue a otros países. Además, China está muy lejos, ¿verdad? Pensábamos que se quedaba por allá. Pensamos que se quedaba por allá. Sin embargo, por el tema del flujo migratorio, de la movilidad que se da en este momento de la historia de la humanidad, pues llegó a todos los países. Y todos los países, como tú decías, han sido tocados por el virus. Por lo tanto, todos los estudios que se han hecho desde el inicio de la pandemia, todos han estado sin duda orientados, dirigidos por epidemiólogos. ¿Por qué? Porque al final, como decía, es el profesional que estudia esa distribución, la frecuencia, la aparición de las enfermedades, inclusive apoya, ayuda a hacer el estudio de cómo se va distribuyendo la enfermedad, lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Al principio no sabíamos nada de este virus, llegaron unos signos y síntomas de unas personas y luego se comenzó a describir y al final de marzo ya teníamos un nombre para el virus.
Entonces, definitivamente que los epidemiólogos son los que han marcado la pauta en todo el accionar de de este gran mal. Desde Sí, la Organización Mundial de la Salud, vemos, por ejemplo, una figura, pues se ha hecho más famoso que lo que era, Anthony Fauci. O sea, esas grandes figuras son las que han marcado la pauta. definitivamente, porque a partir de los análisis que hacen estos profesionales es que se van definiendo las acciones y las políticas que se han ido implementando y que se han ido evaluando y que se han ido modificando. Entonces, por ejemplo, ahora en este momento ya se están haciendo los análisis retrospectivos, o sea, con relación al pasado, del efecto o el impacto que tuvo el confinamiento. Exacto. Y entonces en algunos países ya se dice, bueno, confinamos, pero la verdad se ha ido demostrando en la práctica que el confinamiento no era necesario, pero en ese momento, como no sabíamos mucho sobre el virus y solo sabíamos el mecanismo de transmisión, pues todo el mundo corrió y se confinó. Exacto. Digamos, ese tratamiento que se le dio, esa recomendación, la hace el experto en epidemiología. La hace el experto en epidemiología a partir del conocimiento que se ha generado del mecanismo de transmisión del agente causal, que en este caso era el virus el llamado coronavirus. Del coronavirus. Entonces, doctor Rafael Montero, epidemiólogo, en el caso de, digamos, de los brotes, de las epidemias, de las pandemias, que antes pudiéramos, usted, un tanto para que la gente que nos sigue y sobre todo agradeciendo, aquí nos dice, por ejemplo, Diame Cruz, ¿ah? Fiel oyente desde Santiago, así que gracias. Y toda esa gente que nos siguen, vamos entonces a aclararle qué es un brote, qué es una epidemia, qué es una pandemia, porque habitualmente, pues aquí hay un brote de sarampión, hay un brote de leptospirosis, hay un brote de dengue o una epidemia, y ahora hablamos de una pandemia. Y también hay que agregarle ese término endemia, o sea que Y son las endemias. los cuatro conceptos básicos, digamos, que surgen del tema de la epidemiología y del análisis y distribución de la enfermedad. Entonces hablamos de brote, El hablamos... brote es, digamos, el elemento primario que surge en una comunidad, no hay nada en la comunidad y de repente aparece un conjunto de personas con unos síntomas y signos y entonces de sorpresa aparece repentinamente, tiene la característica de que es autolimitado y entonces no se extiende. Entonces, digamos que en San Carlos, digamos que en el Hoyo de Chulín, en Naco, en cualquier lugar, aparecen solamente en esa localidad, aparecen casos que se queda ahí, a eso le llamamos Brote. brote. Eso es un brote. Ujú. Por supuesto, dependiendo de la gente que genera el brote, se puede quedar autolimitado o se puede extender. Cuando usted dice autolimitado, doctor, una palabrita dominguera de los médicos, ¿a qué usted se refiere? Me refiero que se queda en un determinado espacio geográfico y que afecta solo una comunidad. Exacto. Si el virus del SARS-2 o COVID-19, si hubiese quedado en Wuhan, en China, Sí. limitado a un brote, no tuviéramos la pandemia. Pero resulta que por algún mecanismo el virus, como tiene una transmisión directa de persona a persona, pues se fue extendiendo y hoy tenemos lo que le hemos llamado la pandemia. Porque está entonces en todo el mundo. Entonces la pandemia es cuando una epidemia se distribuye a nivel geográfico simultáneamente. Exacto. En diferentes países, en diferentes regiones, diferentes continentes. En este caso, todo el mundo. Todo el mundo, Todo eso el es una mundo. pandemia. Exacto. Entonces, ya sabemos lo que es un brote, ya sabemos lo que es una pandemia. Y entonces, eso de epidemia. Entonces la epidemia, por el concepto gramatical, digamos, epidemia se considera cuando hay un número de casos por encima de lo esperado. Por lo tanto, para hablar de epidemia hay que hablar de endemia. Endemia es el número de casos esperados que siempre aparecen en una determinada comunidad y en un tiempo específico. Por ejemplo, el dengue. El dengue es considerado una enfermedad endémica de países tropicales. O sea, que son propios. Propios de países Cuando tropicales. decimos endémico, pudiéramos utilizarlo como un sinónimo de propio de una región determinada. Sí, Sí, de una ¿verdad? región determinada. Por ejemplo, en el caso ahora del COVID, dentro de unos meses hablaremos de endémico a nivel global. Exacto. Porque hay virus circulando en todo el mundo. Entonces, Exacto. endemia es
que aparecen siempre casos. Exacto. Siempre nosotros tenemos dengue. Siempre tenemos dengue. Y eso es importante que la gente sepa que siempre tenemos dengue. Sí, sí, por Porque si supuesto. usted no piensa en la enfermedad, es difícil que usted la diagnostique. Por eso, en algunas ocasiones, cuando hay, digamos, lo que le llaman el silencio epidemiológico. ¿El quién? Silencio epidemiológico. Chanfle, ¿qué es eso, doctor? Se habla de silencio epidemiológico cuando no hay casos registrados, aunque existan en la comunidad, pero que esos casos no se registran, entonces decimos, no, pues no hay dengue, pero sí, siempre hay dengue, permanentemente, porque tenemos siempre mosquitos, que es el agente transmisor en este caso de la enfermedad. De manera que la endemia, entonces, es ese número de casos esperados, siempre. Cuando ese número de casos esperados aumenta en tiempo y espacio, entonces se habla de epidemia. Exacto. Normalmente nosotros tenemos que las lluvias traen el dengue, pero si tenemos, por ejemplo, dengue 4, 5, 6 meses, cuando normalmente aparece, digamos, en 3, como estableciendo un ejemplo, entonces se extendió, ya no es solamente en el hoyo de Chulín, en Naco, sino que está regado en el país. Y entonces eso se considera epidemia. Una epidemia. Por ejemplo, tenemos registro de los meses de junio, julio y agosto, 200 casos del año pasado, y ahora los meses de junio, julio y agosto de 2021, y ahora tenemos 400 casos. Entonces podemos hablar o que hubo un brote, dependiendo de la característica, o que hay una epidemia de dengue si se sigue extendiendo. Entonces, esa es parte, digamos, amigos que nos siguen en este recetario y las redes, Daris Torres 01, que siempre está con nosotros, a Faiso Díaz, ya te responderemos, Daris Torres, con relación a tus vacunas y el salitre que tú dices que no te ha dado el coronavirus. Ya hablaremos con el experto que está acá, a Francis Eret, a todos los amigos que nos siguen, gracias a Rosana Pina 01, a Carmen Chalas, gracias a todos por estar con nosotros ahí permanentemente. Hagan sus comentarios, sus preguntas y no me tiren gancho, por favor, no me den esos jabs directos al rostro. Entonces, doctor Rafael Montero, epidemiólogo. Hemos visto hasta este momento que los epidemiólogos pues pueden ser profesionales, no necesariamente médicos, pero sí con vinculación hacia análisis de los procesos sanitarios, proyectan estrategias en situaciones donde se quiere garantizar la salud, las prácticas saludables, etcétera. O sea, que los epidemiólogos representan, digamos, para un sistema sanitario, ¿qué representan? Te voy a tirar otra palabrita dominguera. Los epidemiólogos para los sistemas sanitarios en toda parte del mundo representan lo que se llama la inteligencia sanitaria. La inteligencia sanitaria. Sí. O sea, que ustedes son los inteligentes en los sistemas de salud. Pues no, yo pensaba que eran los internistas. No. La inteligencia sanitaria no viene exactamente de inteligencia o de ente superior, sino que somos los que andamos permanentemente observando, analizando, vigilando el comportamiento de las situaciones que puedan afectar la salud de una comunidad. Entonces, o sea, ustedes entonces son los chivatos sanitarios. Digamos. O sea, el DNI sanitario. Ustedes son la KGB. La KGB. Ustedes son la CIA sanitaria. Así mismo. O sea que el sistema epidemiológico de cualquier país se encarga de estar haciendo una vigilancia Así es. Inclusive uno de los componentes fundamentales de la práctica de la epidemiología es lo que se llama la vigilancia sanitaria. La vigilancia sanitaria. Que no se limita solo a la vigilancia de determinadas enfermedades, sino que también va más allá en algunos países y se vigila, por ejemplo, los comportamientos de la población, consumo de alimentos, consumo de medicamentos, en fin, es un mundo bastante amplio porque lo que se está es vigilando qué está ocurriendo en la comunidad que afecte la condición de salud de esa comunidad en tiempo y espacio siempre delimitado. Doctor Montero, nosotros tenemos entonces el hecho de que cuidar la salud con la que la mayoría nacemos es un reto. Y
vemos que nos enfermamos con mucha frecuencia. En los sistemas sanitarios, ¿quién falla? Fallan esos vigilantes, esos monitores que están haciendo esas vigilancias epidemiológicas en estos países donde tenemos mortalidad materna, mortalidad infantil, no sabemos cuántos hipertensos somos en la República Dominicana. Cada vez que alguien se para a dar una conferencia o a hablar de lo que sea, es muy frecuente que digamos, no tenemos datos estadísticos. ¿Quiénes fallan en estos sistemas donde vemos que tenemos tantas debilidades? Yo diría que eso es un tema multifactorial. O sea, por lo tanto, hay fallos en diferentes niveles. Vamos a comenzar por el que usted más le convenga. Entonces, todos los análisis que hacen esos expertos, esos vigilantes, esos chivatos, como usted llamó, Sí, calieses, lo hacen, esos calieses. Es un tema bueno como para un titular. Los calieses calieses sanitarios. Para provocar. Esos calieses sanitarios operan sobre la base de datos. Datos. Entonces, el pecado original está en la generación del dato. ¿Quiénes generan los datos? Los datos se generan de dos maneras. O a través de los registros comunes que se hacen todos los días, de la gente que va a demandar atención en salud a nivel público, a nivel privado. Por ejemplo, tantas fracturas de fémur. Eso es un dato. Eso es un dato. ¿Tiene importancia eso? Por supuesto. ¿Quién genera el dato de la fractura de fémur? Bueno, pues en este caso, los hospitales o los centros de atención donde van las personas generalmente que van con una fractura. Pero son seres humanos, ¿verdad? Son seres humanos. Está en un nosocomio, en un hospital, pero es un ser humano. Es un ser humano. ¿Genera o no lo genera? Genera o no lo genera, Exacto. pero el registro, quien lo genera es el responsable del centro. Exacto. Entonces ahí hay un primer factor que hace con que recurrentemente digamos que no tenemos datos. Es un Entonces ese es un elemento, digamos, muy sensible porque donde se produce la información no se traduce. No se traduce. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel nacional lo que se llama las enfermedades de declaración obligatoria. ¿Cómo así, doctor? Esas enfermedades de declaración Son como cuando uno nace, que hay que declararlo obligatoriamente. Exactamente. Entonces, ¿hay enfermedades así? Hay enfermedades así. Esas enfermedades de declaración obligatoria, todo profesional de la salud que se enfrente o que diagnostique alguna de estas enfermedades llamadas declaración obligatoria, tiene la obligación de reportar, de informar, de registrar e informar ese evento que ocurrió a los sistemas de registro, los sistemas públicos, que en este caso lo lleva en el caso de República Dominicana y en prácticamente todos los países, los ministerios de salud. Si ese evento, aunque sea declaración obligatoria, no se registra, pues entonces el trabajo que hace ese chivato sanitario, pues se limita, se ve limitado. El otro elemento que hace con que muchas veces las acciones de los chivatos sanitarios no sean efectivas es porque el chivato dice, esta es la situación, esto es lo que hay, pero la toma de decisión final no la tiene el chivato sanitario, la tiene el que dicta y el que supervisa, el que dirige las políticas públicas. Decimos, y es importante aclararlo, que este término que estamos utilizando es como para provocar, para que la gente se quede bien pendiente, de que en epidemiología es muy importante la labor de ese profesional que esos datos lo maneja, lo procesa, da recomendaciones y que permanentemente el epidemiólogo está husmeando en el sistema sanitario, independientemente del nivel en el que se encuentre. Independientemente del nivel en el que se encuentre. Es correcto, es correcto. Por ejemplo, ahora estamos con el tema de la epidemia, la pandemia. Estamos en una fase, digamos, yo le estoy llamando una fase de limbo, porque terminó, no terminó, tenemos casos, esperamos una cuarta ola, el efecto de las vacunas, en fin. Entonces estamos en ese proceso, yo le estoy llamando un limbo, porque se están haciendo los análisis, se están haciendo los estudios, pero todavía cómo vamos a actuar en los próximos 3 meses, 4 meses. Algunos incluso, doctor Rafael Montero, algunos dicen
que pudiéramos estar viendo, yo no me inscribo en esa postura, que estaríamos probablemente viviendo la etapa tsunami, en el que el mar se recoge y viene entonces con toda la violencia, como son esas olas. Probablemente eso habría que analizarlo en el contexto de las vacunas, la cantidad de vacunados, la cantidad de personas que ya han sufrido la enfermedad, en fin. Pero la verdad es que ahí estamos, en esa situación los casos han ido bajando, estamos en una situación especial, porque todavía el peligro no ha pasado. No ha pasado. Y muestra que nosotros andamos con estos barbijos, con estas mascarillas puestas. Sí, efectivamente, el peligro no ha pasado, pero le hemos perdido un poco el miedo. ¿Qué pasa? Que como estamos hablando de una situación global, al día de hoy, a nivel global, las vacunas, pues tenemos entre un 18 y un 22% de la población mundial vacunada. ¿Qué porcentaje? Entre un 18 y 22, en los últimos datos que estamos manejando. ¿Eso es muy ching, doctor? Eso es muy ching. Es muy ching. Y entonces eso nos dice a nosotros que evidentemente lo que está pasando quizás en la República Dominicana, que nos dice Dari, uno de nuestros amigos que siempre está bien pendiente, dice, el salitre, el sol y el salitre del mar lo ha protegido a él, por ejemplo. Nosotros tenemos casos quizás de excepción, pero no ha sido el caso ese, y ya tenemos más de 4.000 muertes, digamos, registradas oficiales. Oficiales, sí. Sin contar con el subregistro. Efectivamente, oficiales sin contar su registro, porque, por ejemplo, tuvimos creo que 5 días sin registro de muertes, y ayer entonces ya me notifican que hubo 8 defunciones. Exacto, y eso entonces, de repente tú dices, ¿y qué pasó? Ahí volvemos al pecado original, el tema del registro, y el registro oportuno. Exacto, que quien debe registrar es el profesional que tiene esa responsabilidad. Inclusive, en esta pandemia hemos visto algunas situaciones de cadáveres desaparecidos. Cadáveres desaparecidos. ¿Cómo así? Bueno, porque recuérdense que sobre todo al principio, que hubo un poco de mucha demanda, bueno, se sobresaturaron los servicios de atención médica y por supuesto los cadáveres fallecían y muchas veces no había tiempo el registro, la información con los familiares no se procesaban, y entonces resulta que lo ingresaron y el familiar nunca volvió a ver a su pariente y entonces lo dio como desaparecido, pero es un cadáver al final, porque murió. Inclusive en algunos países ya se ha generado alguna jurisprudencia de demanda a establecimientos, porque en el caso de República Dominicana no tenemos experiencia todavía, pero sí hay familiares que están demandando a los hospitales porque le desaparecieron su familiar. En Estados Unidos hubo situaciones, por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan, que ¿quién no conoce a Nueva York? ¿Y quién no tiene un primo en Nueva York, como dice la gente, ¿verdad? Correcto eso. Se daba caso de personas que para hacerle el funeral, en los casos que se lograba hacer el funeral, que era prácticamente imposible, lista de espera de 3 semanas para disponer de ese cuerpo. Sí, así fue. Nosotros afortunadamente no tuvimos esa situación tan grave, que protegió a la República Dominicana para que no tuviéramos esas situaciones que se dan en algunos países, que lo vimos dantescamente. Bueno, pues muchas veces dicen que nuestro clima, la temperatura, el salitre, hay muchas hipótesis. Hay muchas hipótesis. Bueno, dice Edward Castillo 04, antes de irnos a la pausa, doctor, ¿por qué nunca los epidemiólogos hablan de Chagas? Pregúntele al doctor. ¿Por qué hay enfermedades que no se tocan? ¿Por qué solamente aparecen en la literatura? La mayoría de la gente quizás, Edward Castillo, ni siquiera conoce a Chagas. Señor director.